Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios. Hoy los saludo muy cordialmente al pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Hoy vamos a estudiar quién despierta a la iglesia o quién despierta a las 10 vírgenes. Hoy vamos a estudiar ese tema para fortalecernos, para crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé el discernimiento de la palabra que hoy vamos a estudiar. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por esta hermosa mañana, Señor. A ti te debemos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias por el aliento de vida, Padre amado. Gracias por el agua, gracias por los alimentos, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido ver la luz del nuevo día. Y gracias, Señor, porque me has permitido vivir un día más en este mundo, Señor. A ti te debemos la gloria y la honra, Señor. Hoy vamos a estudiar quién despierta a la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que nos des discernimiento para comprender cada día más tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Continuamos estudiando la palabra del Señor. ¿Quién despierta a la iglesia o quién despierta a las 10 vírgenes? Vamos a estudiar Efesios capítulo 5, versículo 14. Y me dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Levántate, te dice la palabra, levántate. Porque es la luz la que te va a alumbrar el camino de la salvación. Levántate. Y por eso cuando estudiamos esa palabra que nos lleva al concepto de la formación de Dios, el contexto es una vida de formación espiritual en la cual Cristo Jesús nos está invitando que nos levantemos para que sigamos el camino de la obediencia de la palabra del Señor. Y cuando estudiamos a Mateo capítulo 25, versículo 1, me dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. El texto se usa una boda antigua para mostrar que la fe y la preparación personal no se puede prestar, es decir, que no se puede traspasar. La fe es consagrada individualmente. Por eso el texto de Mateo 25, versículo 1, el texto es una boda antigua que Cristo Jesús la usa como parábola para mostrar que la fe y la preparación personal no se puede prestar. No se puede prestar. Eso es personal de cada persona. Ahora, ¿quién despierta a las 10 vírgenes? Somos la iglesia de la Odisea. Mateo 25, versículos 2 y 3. Y me dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo el aceite. ¿Qué describe esto? Cuando las insensatas y las prudentes van al encuentro con el Señor, pero las insensatas toman con ellas la lámpara, pero no toman con ellas el aceite. Entonces, pero las prudentes sí toman el aceite y toman las lámparas para tener ese encuentro con el Señor. ¿Quién despierta a las 10 vírgenes? Somos la iglesia de la Odisea. El esposo representa a Jesucristo y su segunda venida. La lámpara simboliza la vida, la fe,
la palabra de Dios. El aceite, la preparación interna, la obediencia y la guía del Espíritu Santo que cada persona debe cultivar por su cuenta, obedeciendo su palabra, obedeciendo el carácter de Dios. Esa es la formación espiritual en la cual la lámpara es la palabra. La lámpara es la palabra de Dios. La lámpara es la formación de Dios. La lámpara es la que nos da fortaleza, nos da el entendimiento. Y el aceite representa al Espíritu Santo. El aceite es la luz, es la formación. Por eso la lámpara tiene que ir de la mano con el aceite, porque el aceite es la luz verdadera que me lleva a Cristo Jesús. Ahora, el aceite es la preparación interna, la obediencia y la guía del Espíritu Santo que cada persona debe cultivar por su cuenta, obedeciendo su palabra, obedeciendo el carácter de Dios. El aceite no se transfiere, eso es personal. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17, me dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, el mensaje de represión de Jesús a la iglesia de la Odisea, señalando su tibieza espiritual falsa, autosuficiencia y su ceguera real. Ahora, palabras duras. Cuando estudiamos a Mateo capítulo 25, versículos 4 y 5, me dice, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, justamente con su lámpara, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando estudiamos a Salmo 119, versículo 105, me dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Quiere decir que la lámpara es la palabra de Dios. La lámpara es la palabra. Lámpara, aquí está. Cuando estudiamos a Salmo 119, versículo 105. Lámpara es la palabra. Y lumbrera a mi camino, que alumbra el camino. Eso es lo que Dios nos está diciendo a través de las Sagradas Escrituras. Que tenemos que fortalecernos, crecer espiritualmente como lo reza su palabra. La lámpara representa la palabra de Dios, el tiempo de espera. ¿Estamos preparados para la segunda venida del Señor? ¿Estamos preparados? ¿Estamos creciendo espiritualmente como lo dice su palabra? Por eso que tenemos que vivir esa armonía y ese gozo del amor de Dios cuando nosotros estamos preparados. Estamos preparados cuando andamos en la formación espiritual, crecemos en la formación espiritual, vivimos en la formación espiritual, siempre obedeciendo su palabra para crecer en la fe cada día más, fortaleciéndonos espiritualmente en la formación de Dios. Por eso que tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando Cristo Jesús venga. Ahora, cuando estudiamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fíjate, hay algo importante que tenemos que resaltar aquí. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el Espíritu apagado? Es porque no vive el Espíritu dentro de él, porque vive una vida totalmente desordenada, vive una vida llena de pasiones y está lejos de Dios. Por eso cuando estudiamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 me dice, no apaguéis al Espíritu, que tenemos que tener esa llama encendida en la lámpara. Por eso que la lámpara representa la formación de Dios con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la llama que enciende la lámpara.
Y la lámpara es la palabra de Dios. Es para que nosotros vivamos esa vida ordenada en Cristo Jesús. Esto representa la lámpara. Pero cuando dice no apaguéis al Espíritu, eso quiere decir que tenemos que tener el Espíritu vivo dentro de nosotros, porque es el que mantiene la llama encendida, que es la lámpara. La lámpara, que es la formación de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que me alumbra, es la que me protege, es la que me guía en una formación de amor y de pureza y de fortaleza para crecer cada día más en la formación de Dios. Por eso la lámpara encendida representa el amor. Por eso cuando estudiamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, me dice, no apaguéis al Espíritu, que tenemos que tener ese Espíritu vivo, ardiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, porque el Espíritu ardiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, alcanzamos la gracia espiritual, vivimos una vida totalmente ordenada en Cristo Jesús. Ahora, cuando estudiamos a 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatemas a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando crecemos espiritualmente en la formación de Dios. Por eso que tenemos que andar siempre preparados, creciendo, como lo dice su palabra. Ahora, hay algo que tenemos que resaltar, lo que nos dice Oseas. Fíjate lo que nos dice Oseas en el capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros con la lluvia, como la lluvia tardía y temprana. O sea, es algo que está fortaleciendo y nos está diciendo cómo nosotros debemos prepararnos. Por lo menos, cuando a mí me empiezan a dar estudio, esa es la lluvia temprana. Me están sembrando el Evangelio, y me están explicando el Evangelio. Eso es la lluvia temprana. Cuando yo empiezo a conocer la palabra. Eso es igual a un bebé cuando nace, él va creciendo y empieza a gatear, empieza a caminar poco a poco. Así es la vida cristiana. La vida cristiana uno se va preparando. Cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios, es la lluvia temprana, va conociendo la verdad, va conociendo el poder del Espíritu Santo, va conociendo a Cristo Jesús, va conociendo la verdad de la palabra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en una formación espiritual de vida, para una formación de amor y de bendición sobre el carácter divino de Dios. Ahora, algo que tenemos que resaltar y ver, por lo menos, la lluvia temprana ablanda la tierra dura para permitir la siembra y espiritualmente simboliza el derramamiento inicial del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, empieza a ablandar nuestro corazón para que empiece a crecer en la lluvia temprana, a crecer. Cuando llega la lluvia tardía, ya esa planta está fuerte, está dándonos frutos. ¿Por qué dándonos frutos? Porque el poder del Espíritu Santo hizo la obra en mi cuerpo. Igualmente, como un ejemplo, igualmente cuando uno siembra una planta, coloca la semillita, nace una plantica, uno la va regando, le va echando la agüita y así sucesivamente ella va creciendo hasta que da fruto. Y cuando da fruto es la lluvia tardía, porque dio fruto para la obra de Dios, dio fruto para la obra del Señor, dio fruto porque uno está llevando el Evangelio para que muchas personas también conozcan la verdad de la palabra del Señor. Y fíjate algo que tenemos que resaltar, lo que nos dice Joel. Joel, algo que tenemos que ver y analizar, como Joel nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, porque es la formación de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Esos son los dones espirituales que Dios nos da a cada uno de nosotros para seguir llevando el mensaje, los dones de llevar el evangelio a muchas personas, los dones del cantar, los dones de alabar a Dios, los dones. Bueno, hay muchos dones. Nosotros a través de la formación de Dios en nuestro cuerpo tenemos muchos dones: el don de la vista, el don del oír, el don de lengua, el don de hablar, el don del tacto. Hay muchos dones que Dios nos da a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros seguimos esa formación espiritual en la cual Dios nos lo da a cada uno de nosotros. Dios les puede dar dones a muchas personas de ser ingeniero, de ser maestro, de ser agricultor, de ser un capitán, de ser un ingeniero. Bueno, esos son dones que Dios se los da a cada uno de nosotros. Depende cómo nosotros usemos esos dones, si los usamos para el bien o los usamos para el mal. Por eso Dios nos permite en esa formación espiritual crecer espiritualmente en la formación de Dios. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Los que son llamados, por eso la palabra dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque son pocos los que aceptan la obra del Señor. Son pocos los que colocan el oído, porque la fe entra por el oír. Y cuando nosotros nos preparamos en esa formación, como Dios nos está hablando, crecemos espiritualmente en la formación de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 25, versículos 6 y 7, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Quién despierta a la medianoche a las 10 vírgenes? Cuando aquí dice: y a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo. ¿Quién despierta a las 10 vírgenes? A las 10 vírgenes las despierta el poder del Espíritu Santo, porque todas se habían quedado dormidas, pero con la diferencia de que 5 de ellas estaban preparadas con el aceite y con la lámpara, pero las insensatas no tenían consigo el aceite. Ahora, fíjate lo que pasa después. Y cuando leemos el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 8 y 9, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Aquí ellas le están pidiendo que le vendan el aceite, que le venda aceite, porque no tienen con ella el aceite, porque la lámpara se apaga. Recuerda de que el aceite no se transfiere, porque el aceite representa el poder del Espíritu Santo. Eso es individual, porque la salvación es individual, la fe es individual, eso no se transfiere. Por eso, cuando nosotros obedecemos al carácter de Dios, tenemos que cargar con nosotros el aceite, que representa el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo vive dentro de nosotros y tenemos esa formación de amor y de bendición, y tenemos la luz verdadera, que es Cristo Jesús, hemos alcanzado la formación espiritual en Dios. Por eso la lámpara representa la palabra. Cuando nosotros crecemos espiritualmente en la formación de Dios, crecemos como Dios lo explica en su palabra. Crecer
fundamentalmente en la formación de Dios. Por eso a ustedes, hermanos, yo los invito que mantenga esa formación de amor y de carácter de Dios, que es la lámpara que representa la palabra y el aceite que representa el Espíritu Santo. Por eso, quien despierta a las 10 vírgenes, quien despierta a la iglesia, es el Espíritu Santo, porque todas se habían quedado dormidas. Todas se habían quedado dormidas. Ahora fíjense usted algo importante, como Dios lo resalta aquí en Juan. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueren y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso lo resalta Juan capítulo 14, versículo 1. Ahora, hay algo que tenemos que ver. Cristo Jesús se fue a preparar la morada para cada uno de nosotros, a los que estamos obedeciendo el carácter de Dios. Tenemos la fe y la esperanza de que va a volver. Por eso, hermanos, la segunda venida de Cristo Jesús está cada día más cerca. Cada día más se acerca el día del regreso de Cristo Jesús. Tenemos que estar preparados, no como las 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas. Tenían la lámpara, iban a la iglesia, pero no estaban preparadas. No tenían consigo el aceite. Entonces no estaban preparadas, pero 5 vírgenes prudentes sí estaban preparadas. Tenían el aceite y tenían consigo la lámpara. Entonces, cuando uno está preparado, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo Jesús regrese. Por eso Él nos está invitando a que estemos preparados para ese regreso de Cristo Jesús, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Ahora, cuando estudiamos a Juan, capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo, que es el que nos está consolando. Él es el que está con nosotros. Él es la luz. Él es la formación de Dios para que nosotros vivamos una vida totalmente ordenada en la obediencia de Cristo Jesús. Ahora, cuando estudiamos a Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando yo me ocupo de la carne, quiere decir que estoy viviendo lejos de la verdad. Estoy viviendo una vida desordenada. Estoy viviendo una vida de pasiones, de placeres. Bueno, me la vivo emborrachándome, fumando cigarros, andando con distintas mujeres. Eso es vivir en la carne. Pero cuando yo vivo en el Espíritu, vivo en la armonía, vivo en el gozo, vivo en la palabra, vivo obedeciendo el carácter de Dios. Obedezco los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque cuando yo obedezco los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, vivo en la paz, la tranquilidad, y el Espíritu Santo vive en mí, y Él es el aceite que me da luz a la lámpara, a mi lámpara, a la que me alumbra el camino para llegar a los pies de Cristo Jesús, en una formación de amor. Y Cristo Jesús me lleva al Padre, creador del cielo y la tierra. Por eso es importante estudiar, hermano, y crecer cada día más para fortalecerse uno en la palabra. Cuando estudiamos a Mateo capítulo 25, versículo 11, 12 y 13, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábranos. Mas él le respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando las 5 vírgenes insensatas salieron a comprar consigo el aceite,
Y cuando regresaron consiguieron la puerta cerrada. Cuando ella consigue la puerta cerrada es porque ya la puerta se cerró. Eso representa la gracia. Cuando la gracia se cierre, ya no hay tiempo para la salvación. Tú vas a querer a buscar a alguien que te explique la palabra y tú no lo vas a conseguir en la faz de la tierra, porque ya el tiempo de gracia se cerró. Y si lograste mantenerse en gracia, obedeciendo el carácter de Dios, vivir una vida ordenada en Cristo Jesús, alcanzaste la gracia. Y eso quiere decir que cuando uno vive en gracia, es justo. Por eso la palabra dice, a los justos siga siendo justo, y los impíos siga siendo impío, injusto. Quiere decir que los que quedaron por fuera ya no tienen salvación. Es a la perdición porque no obedecieron el carácter de Dios. No se mantuvieron en la obediencia de la palabra del Señor. Por eso es importante lo que nos dice segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, que busquemos el camino verdadero de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Las personas no quieren arrepentirse porque viven una vida consagrada en una formación de la maldad, de la carne, porque vive bajo la carne, vive bajo el deseo de la carne, porque siguen viviendo la vida mundana de este mundo, se distraen por las cosas de este mundo y quieren seguir viviendo una vida en la carne, siguen distrayéndose, no quieren aceptar a Cristo Jesús. Cada día más se alejan de la palabra, no quieren seguir obedeciendo, es decir, no quieren obedecer el carácter de Dios, viven una vida totalmente desordenada. Por eso Dios nos está dando la oportunidad en este momento para que nos arrepintamos, que obedezcamos su palabra, para crecer en la formación espiritual como Dios, cuando Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz por culpa de nosotros. Cristo Jesús murió y cargó con Él todos nuestros pecados, lo cargó en la cruz y venció al que tenía el imperio de la muerte, venció a Satanás en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte lo venció en la cruz. Y por eso nosotros tenemos que cargar la cruz de Cristo. Cuando nosotros cargamos la cruz de Cristo Jesús, estamos cargando el verdadero amor de la salvación, porque seguimos sus pasos, seguimos su obediencia. Y eso es lo que Cristo Jesús nos está enseñando en este momento. Que sigamos el camino de la verdad, que sigamos el camino de la obediencia, que sigamos el camino del verdadero amor que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando estudiamos a Romanos en el capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Entonces, quiere decir que cada día más se acerca la venida del Señor, cada día más. Por eso tenemos que creer en su palabra, para fortalecernos en su palabra, crecer espiritualmente en su palabra. Y Él nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y buscar a Dios, porque recuerden que Dios no vino a buscar santos a este mundo, Él vino a buscar pecadores, y todos somos pecadores ante la presencia de Dios, todos somos pecadores, pero cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, por muy malo que hayamos sido en este mundo, Él nos perdona. Pero si creemos en su palabra, si obedecemos en su palabra, por eso cuando en Juan 3:16, cuando Dios envió a su Hijo amado a morir por culpa de nosotros, si yo creo en Jesús, soy salvo.
Si yo nazco de nuevo, renacer de nuevo, es nacer espiritualmente, morir para el mundo, morir para la carne y vivir para Cristo Jesús espiritualmente en una formación de Dios. Por eso Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros que vivamos esa vida ordenada, en Cristo Jesús. Aquí hay algo importante que nos resalta el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 7. Y le digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Tenemos que crecer en el amor verdadero que es en Cristo Jesús. El mayor regalo que Dios nos ha dado a nosotros es el amor puro. Por eso, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo representa el carácter divino de Dios, que es una vida de amor y de armonía y de gozo cuando nosotros obedecemos su palabra. Ahora, hay algo que tenemos que resaltar aquí también en Mateo 24, versículo 27. Fíjate cómo nos habla Mateo 24 y nos explica. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá. Todos vamos a ver a Dios cuando Él venga en poder y gloria. Cuando Cristo Jesús venga en poder y gloria. En una formación de amor y de armonía y de gozo. Tenemos que prepararnos, crecer, como lo dicta su palabra. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, he aquí que viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todo ojo lo verá. Aquí todos van a ver la venida del Hijo del Señor, cuando Él venga en poder y gloria, hermano. Y la venida del Señor cada día más está cerca. Por eso que tenemos que prepararnos y llevar ese símbolo del derramamiento del Espíritu Santo, una bendición espiritual muy grande, y la preparación es la cosecha final. Tenemos que vivir esa armonía cuando nosotros llevamos almas a los pies de Cristo. Transmitir el mensaje, transmitir la verdad, transmitir la palabra, llevar el concepto de amor y de bendición. Eso es lo que motiva a un amor verdadero en Cristo Jesús. Crecer, como lo dice su palabra, crecer espiritualmente en un amor verdadero de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Transmitir para que muchas personas lleguen a los pies de Cristo, para que ellos crezcan espiritualmente en la formación de Dios, para que más almas se salven. Eso es lo que Dios nos está explicando cada día más, porque la venida del Señor está cerca. Por eso, este es lo que Dios nos está alertando. ¿Quién despierta a la iglesia? La despierta el poder del Espíritu Santo, porque la iglesia está dormida. Hay muchas personas que están lejos de Dios, y Dios le está dando la oportunidad de buscarlo, de amarlo y de quererlo. Bueno, familia, hemos llegado al final del estudio. Hoy estudiamos un tema muy importante porque nos llenamos de ese sabor, de ese fruto que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, porque crecemos, como lo dice su palabra. Es un alimento espiritual, hermano, que cada día más debemos nosotros consagrarnos en esa lucha de amor y de bendición que Él nos transfiere. Por eso yo los invito a ustedes también, crezcan espiritualmente en la formación de Dios.
Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me lo bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga. Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios.